Bienvenidos equipo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hablamos sobre deportes de contacto, sobre artes marciales y cómo utilizar las pesas, cómo utilizar el gimnasio cuando nuestro objetivo principal es mejorar en nuestro deporte de contacto. Bien, vamos a hablar sobre diferentes temas que son muy importantes entender, algunos porque son erróneos y pueden ralentizarte tu progreso y otros porque son las bases que van a garantizar que rindas en el ring. Bien, empezamos hablando sobre tu disciplina, tu deporte. Tienes que entender que la base siempre de tu progreso, la prioridad siempre tiene que ser el propio deporte de contacto que practiques. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que se centra demasiado en el gimnasio y evidentemente esto tiene mucho sentido, ya que los deportes de contacto son una de las disciplinas que más se benefician del trabajo de fuerza y de la mejora a la masa muscular. Pero por favor, que esto no te haga dejar a un lado en un punto secundario tu propia disciplina, el trabajo técnico, el trabajo aeróbico, el trabajo de acondicionamiento de tu propio deporte. Nunca debes tener una rutina que te llegue hasta el punto de que tus entrenamientos específicos del deporte se vean afectados. Ojo a esto porque parece algo muy básico, pero que es un error que mucha gente comete: centrarse demasiado en el gimnasio y dejar a un lado la prioridad real, que es su propia disciplina. Y hablamos ahora evidentemente sobre fuerza, ya que la fuerza es una de las cualidades que van a transferir a cualquier otro gesto deportivo a nivel de mantener una estabilidad, a nivel de mantener una correcta postura en el cuadrilátero, a nivel de mejorar nuestra potencia, nuestra velocidad e incluso nuestra capacidad para resistir a las lesiones. Por lo tanto, evidentemente, un atleta más fuerte es un mejor atleta. Pero hay que tener algo muy en cuenta en esto, y es que no toda la mejora de fuerza sirve, o no todas las formas de conseguir fuerza son las más adecuadas para transferirlas a un deporte de contacto. ¿A qué me refiero con esto? Al siguiente punto: existen músculos para rendir y músculos para mostrar. Un deportista que busca mejorar en su deporte de contacto nunca debe realizar un trabajo aislado, salvo una recuperación de una lesión, etc. Me explico esto de una forma muy visual. ¿Qué creéis que va a ser más útil para, por ejemplo, un boxeador? Un press militar con barra de pie, donde tiene una exigencia del core, una estabilidad en el suelo, pies plantados, y tiene que realizar un trabajo de empujón que pone a prueba todo el desarrollo de su hombro, el desarrollo de su tríceps, de la fuerza de empuje, a la vez que mantiene un core estable, un glúteo activo, etcétera, etcétera, o una elevación lateral en polea. Evidentemente, ambos trabajan los hombros, pero uno es un músculo para rendir, en el caso del press militar, un ejercicio para rendir, y el otro sería un músculo para mostrar, un ejercicio para mostrar. Hay que entender muy bien esta diferenciación, y es por ello que en la rutina vamos a priorizar siempre los ejercicios que tengan cierta transferencia a nivel deportivo, y vamos a priorizar ciertos grupos musculares como la espalda, el glúteo o el core, que son más importantes, quizás no a nivel estético, pero sí a nivel de rendimiento. Hablamos ahora sobre un error muy común que comete la gente que busca mejorar en su deporte de contacto, y es imitar movimientos de su propio deporte. ¿A qué me refiero con esto? Al clásico boxeador que se pone delante del espejo, coge una mancuerna y empieza a lanzar puñetazos con la mancuerna. Esto es el ejemplo perfecto para alguien que busca lesionarse su manguito rotador y que no tiene realmente una transferencia directa. No es un ejercicio en un entorno controlado, no es un ejercicio en el cual podamos cargar y aumentar la carga y planificar de forma adecuada, y además hay que entender que nosotros, como entrenadores personales, o esa persona que busca mejorar en su disciplina, tiene que mejorar la fuerza, la estabilidad, la capacidad para reclutar esa masa muscular, la capacidad a nivel de psicomotricidad, etcétera, etcétera. Imitar movimientos no tiene sentido, no podemos imitar un movimiento, un patrón de movimiento con una carga extra, ya que esto no va a tener transferencia directa al deporte. Tenemos que mejorar nuestra fuerza, nuestra masa muscular en ejercicios preparados para ello, y después tendríamos evidentemente un trabajo de transferencia de nuestro propio deporte. En un ejemplo se entiende muy bien: si queremos mejorar a una persona que busca mejorar, por ejemplo, sus 100 metros lisos, no le ponemos a correr con un disco de 20 kilos. Le hacemos mejorar su sentadilla, le hacemos mejorar sus zancadas, le hacemos mejorar sus hip thrusts, y después le ponemos a correr a máxima velocidad. Este es el mismo concepto que debemos aplicar en el caso de los deportes de contacto. Entrena rápido y muévete rápido. Si buscamos mejorar la capacidad de nuestro atleta para golpear con mayor potencia, con mayor velocidad, evidentemente tenemos que entrenar también siguiendo este patrón. La fase concéntrica de los ejercicios debe ser siempre realizada a la mayor velocidad. Esto va a ejercer la mayor producción de fuerza, y así mejoramos la aceleración. Nuestra fuerza viene marcada por la capacidad que tenemos para acelerar una carga, una masa. Entonces, cuando queremos mejorar nuestra velocidad, tenemos que entrenar siempre a la máxima velocidad posible, para así mejorar también el reclutamiento de fibras a nivel del sistema nervioso. Como digo, siempre en la fase concéntrica, nunca en la fase céntrica, donde tenemos que realizar un trabajo más controlado.
Cabe mencionar también, sin duda, la capacidad del trabajo de pliometría y potencia a la hora de mejorar nuestro rendimiento deportivo. Por lo tanto, es algo que vamos a incluir en el ejemplo de la rutina, tanto trabajo de pliométrico para torso como para pierna, como si es posible y el atleta tiene la técnica correcta, un trabajo de potencia. ¿Por qué? Principalmente porque utilizar este tipo de ejercicios, principalmente olímpicos, para mejorar nuestra potencia va a aumentar nuestra capacidad para reclutar la cadena posterior con una máxima exigencia en cuanto a movilidad y estabilidad de nuestras articulaciones. Por lo tanto, este cóctel de estabilidad de articulación, movilidad de articulación, reclutamiento de la cadena posterior a máxima velocidad, máxima potencia, evidentemente tiene una transferencia directa a nuestro deporte. Y por último, antes de que veáis la rutina completa que os he preparado, tenéis que identificar las exigencias personales de vuestro deporte. Yo os he hecho una rutina base, os voy a dar además algunos accesorios alternativos, etcétera. Pero por ejemplo, nunca va a tener las mismas exigencias un boxeador, que a pesar de utilizar mucho las piernas, no las va a necesitar tanto, que un judoka. Por ejemplo, en el caso de un boxeador, seguramente el hip thrust sería una opción incluida en la rutina, pero no tendría una prioridad muy alta. En cambio, en el caso de un judoka que tiene trabajo de suelo o de una persona que tiene trabajo de artes marciales mixtas, evidentemente ese hip thrust va a ser vital a la hora de salir de una llave. Además, por ejemplo, en el caso de un boxeador no necesita un trabajo de agarre, no tiene ningún sentido. En el caso de un judoka, evidentemente necesita ese agarre a la hora de tirar del kimono, de preparar una llave, etcétera, etcétera. Entonces, tened esto en cuenta, a pesar de la rutina que yo os dejo para que podáis tener unas bases realmente útiles para vuestro deporte, identificar cuál es la exigencia personal que tiene vuestro propio deporte. Un boxeador necesita a lo mejor un landmine press, mientras que un judoka necesita a lo mejor utilizar un paseo de granjero por encima del landmine. Y aquí tenéis la rutina completa, la he dividido en 3 días, torso, pierna y full body, ya que la idea es que esta rutina sea totalmente compatible con el propio deporte de contacto, con las sesiones de tu propio deporte. Por lo tanto, irse a 4 o 5 días podría ser excesivo, aunque como siempre depende de tu nivel. En el primer día de torso tenemos un push press, vamos a empezar con un trabajo de empuje muy explosivo, que además combina ese trabajo de empuje con la cadera, justo lo que suele suceder en la mayoría de artes marciales, que se combina el golpeo con la cadera. Luego tenemos un press de banca, continuamos compensando un poco el trabajo de tanto empuje con un remo pedlay. De nuevo un ejercicio importantísimo porque además exige una estabilidad tremenda en el core, va a trabajar incluso a nivel secundario músculos estabilizadores, trabajo de core, glúteo, lumbar, etc. Luego tenemos una dominada supina a 3×6, si podemos hacer más de ese número, más de 6 repeticiones, tocaría lastrarla. ¿Por qué la supina? Porque vamos a trabajar un poco el bíceps así de forma combinada junto con la espalda y porque además la dominada supina tiene una mayor activación del core. Después un trabajo de face pull, de nuevo en las artes marciales existe muchísimo trabajo de empuje, muchísimo trabajo de lanzamiento, por lo que es importante también realizar un trabajo de compensación a nivel de salud articular. Luego tenemos landmine press, trabajo de nuevo de empuje y además unilateral, muy interesante, y press pull-off para el core desde posición de zancada, si tiene una estabilidad, una exigencia de estabilidad extra. Tenemos luego el segundo día, el día de pierna, vamos a empezar con un clean and jerk, un movimiento muy complejo a nivel técnico, un movimiento de potencia. Si no sabéis realizar un clean and jerk, prefiero que en este caso utilicéis, por ejemplo, un snatch con mancuerna, que es mucho más sencillo de ejecutar. Luego tendríamos el día pesado de sentadilla a la semana, continuaríamos con hip thrust, por lo comentado la importancia de la cadena posterior, el glúteo, y después nos veríamos con lateral plyo skiers. Es un ejercicio centrado en pliometría. Se pone un banco, bueno, buscad la técnica en Google, que si no me enrollo mucho, pero se pone un banco y la idea es hacer saltos entre los bancos apoyando una de las piernas, un movimiento pliométrico. Luego tenemos el step up, para incluir también un trabajo de rotación de la pelvis, que hasta ahora no teníamos, de vaivén de la pelvis, paseo de granjero, de nuevo un trabajo de core, y el tercer día, el día de full body, que empezamos con un trabajo pesado en peso muerto a 3×3, luego continuaríamos con el trabajo pesado de press de banca, de nuevo un empuje, 3×5, y después este día empieza muy pesado, continuamos con dominada lastrada a 3 repeticiones. Como siempre en el trabajo de un deportista buscamos priorizar más la intensidad, repeticiones más bajas, un volumen de series que no sea muy alto en lugar del volumen de entrenamiento que es más difícil de recuperar. Luego tendríamos un thruster, combinamos así el trabajo de sentadilla frontal con un trabajo similar al del push press, combinamos un trabajo de cadera, de piernas con un trabajo después de empuje. En definitiva, estamos haciendo trabajar al cuerpo al unísono, que es como vamos a querer que trabaje después. En nuestro deporte tenemos de nuevo face pull por trabajo de compensación, flexiones dinámicas que se pueden hacer con kettlebell, con disco, flexiones con palmada, flexiones contra pared, en definitiva cualquier tipo de flexión que exija algún trabajo explosivo o de movimiento
en el espacio. Y luego tenemos por último el lanzamiento de balón medicinal. Este ejercicio se va a hacer de perfil a la pared y girando y manteniendo la columna en una posición neutra. Vamos a trabajar el core y nuestra fuerza de empuje y rotación. Como veis, es una rutina totalmente pensada para mejorar en tu deporte, que tengan transferencia a tu deporte. ¿Se pueden ver mejoras estéticas? Sí, pueden ocurrir. ¿Se pueden ver mejoras de fuerza? Sin duda. Pero la clave de esta rutina es que sea combinable con tu deporte, que te hagan mejor en tu deporte y siempre debes entender la prioridad de lo que estás practicando. La organización semanal considero que la óptima sería lunes torso, miércoles pierna y full body el viernes. Y nada más, equipo, hasta aquí el vídeo sobre los deportes de contacto. Espero que haya sido un vídeo útil y sobre todo que haya conseguido haceros entender el porqué de la teoría y la rutina que os sea práctica para conseguir mejorar. Deja vuestro me gusta si te ha gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Lose yourself.